El agua sucia escurría de sus pies descalzos sobre el mármol. La tormenta azotaba los inmensos ventanales del hospital privado en el Pedregal. El cielo de la Ciudad de México parecía colapsar bajo el peso implacable de la temporada de lluvias. Las avenidas estaban inundadas, el tráfico paralizado, y el aire olía a asfalto mojado y a ozono. Dentro del vestíbulo, el silencio era absoluto. Era un silencio caro, diseñado para aislar a los pacientes de la miseria que se ahogaba afuera. Alejandro estaba de pie cerca de la entrada. Llevaba un abrigo a la medida, oscuro y pesado. A sus 42 años, era uno de los titanes de la tecnología médica en el país. Su rostro era una máscara de indiferencia, tallada por 6 años de un dolor que se negaba a procesar. 6 años desde que el auto que él conducía se volcó en la carretera. 6 años desde que el pequeño ataúd de su propia hija bajó a la tierra. Desde ese día, Alejandro había cerrado todas las puertas de su alma. Se mudó a un penthouse brutalista y estéril en Polanco. Se rodeó de concreto, vidrio y algoritmos. Resolvía cualquier problema con transferencias bancarias y abogados. Había olvidado cómo se sentía el calor humano. Estaba en el hospital esperando a un socio corporativo de Santa Fe. Miraba las pantallas de los kioscos de admisión automatizados. Su empresa había diseñado ese software. Un sistema perfecto, frío y eficiente, creado para filtrar pacientes, verificar pólizas de seguros y rechazar a quienes no podían pagar. De pronto, las puertas automáticas de cristal se abrieron de golpe. Una ráfaga de viento helado barrió el vestíbulo, trayendo consigo el olor a lluvia sucia y a desesperación. Los guardias de seguridad se tensaron, pero se quedaron paralizados al ver lo que entraba. Era una niña. No tendría más de 7 años. Estaba empapada hasta los huesos. Su ropa, un pantalón de mezclilla desgastado y una camiseta que le quedaba grande, se pegaba a su cuerpo tembloroso. No llevaba zapatos. Sus pies dejaban huellas de lodo negro sobre el inmaculado piso blanco. Pero lo que paralizó a Alejandro no fue su aspecto, fue su mirada. La niña no lloraba. No había una sola lágrima en sus ojos. Los niños que crecen en la periferia, en las calles rotas de Ecatepec, aprenden muy rápido que llorar es un desperdicio de energía. Su postura era rígida, hipervigilante. Estaba preparada para que la corrieran, preparada para pelear. En sus brazos, apretado contra su pecho para darle calor, llevaba un bulto envuelto en una cobija delgada. Era una bebé, Carmen, de apenas 11 meses. La respiración de la pequeña era un silbido rasposo y húmedo. Sus labios estaban morados. La neumonía la estaba asfixiando lentamente. Alejandro sintió un golpe en el pecho, una presión extraña, un reconocimiento oscuro que no supo nombrar. Dio un paso hacia adelante, sin darse cuenta. Antes de que los guardias pudieran reaccionar, Gabriela cruzó el vestíbulo corriendo. Gabriela era la trabajadora social del hospital. Una mujer de 40 años, endurecida por el sistema pero con una brújula moral inquebrantable. Vio a la bebé y no hizo preguntas. Le arrebató el bulto a la niña y gritó pidiendo una camilla. Los enfermeros aparecieron de la nada. En segundos, se llevaron a Carmen corriendo hacia la unidad de terapia intensiva. La niña de 7 años se quedó sola en medio del inmenso vestíbulo. No corrió tras su hermana. Sabía que no la dejarían pasar. En lugar de eso, escaneó la habitación con la frialdad de un soldado. Sus ojos oscuros pasaron por los guardias, por las recepcionistas asustadas, y finalmente se detuvieron en Alejandro. Belén caminó directamente hacia él. Se detuvo a 1 metro de distancia. Alejandro tuvo que mirar hacia abajo para encontrar sus ojos. La niña metió una mano temblorosa en el bolsillo de su pantalón mojado. Sacó un trozo de plástico gastado. Era una tarjeta de movilidad integrada. La tarjeta del metro de la Ciudad de México. Estaba rayada, con los bordes pelados por el uso diario. Belén extendió la mano y se la ofreció. Alejandro dudó un segundo. Luego, tomó la tarjeta. El plástico estaba frío y húmedo. Le dio la vuelta. En el reverso, escrito con tinta azul que apenas sobrevivía al agua, estaba su propio nombre completo, y debajo de su nombre había una fecha. Alejandro dejó de respirar. El aire abandonó sus pulmones como si lo hubieran golpeado en el estómago. Era la fecha exacta de la muerte de su hija. El día del accidente. El día que su vida terminó. «Usted es Alejandro», dijo Belén. Su voz era áspera, directa, sin un gramo de la inocencia que debería tener una niña de su edad. «Mi mamá dijo que si ella no despertaba,
Usted tenía que pagar la deuda. Un terremoto psicológico sacudió la mente del multimillonario. Las paredes de su fortaleza mental comenzaron a agrietarse. ¿Quién es tu mamá?, preguntó Alejandro. Su voz sonó ronca, casi inaudible sobre el ruido de la lluvia. Elena, respondió la niña. Trabajaba en sus oficinas, en los edificios grandes de cristal. El nombre fue una chispa que encendió un barril de pólvora en la memoria de Alejandro. Elena. Recordó los reportes de recursos humanos de hace un año. Su conglomerado en Santa Fe necesitaba aumentar los márgenes de ganancia antes de una fusión importante. Alejandro había aprobado la implementación de un nuevo algoritmo de optimización de personal. El código no veía rostros, no veía familias, solo veía números, tiempos de inactividad y costos de nómina. El algoritmo determinó que el departamento de captura de datos era ineficiente. Elena fue despedida junto con otras 200 personas. Al perder su empleo formal, Elena perdió su cobertura en el seguro social. Perdió el acceso a las clínicas públicas justo en el momento en que una tos persistente se convirtió en algo mucho peor. Alejandro recordó vagamente un correo electrónico, una petición de excepción, una mujer rogando que le extendieran el seguro médico un mes más porque no tenía dinero para medicinas. Él nunca respondió. Dejó que el sistema automatizado enviara la carta de rechazo estándar. El peso de su negligencia corporativa chocó violentamente contra su propio duelo no resuelto. Él había matado a su propia hija por conducir rápido en la lluvia. Y ahora, su código, su dinero, había matado a la madre de esta niña. Gabriela, la trabajadora social, regresó al vestíbulo. Su rostro estaba pálido y tenso. La bebé está estable por ahora, dijo Gabriela, acercándose a Alejandro y a Belén. Pero sus pulmones están colapsando. Necesita estar en terapia intensiva privada. Cuesta una fortuna. Yo lo pago, dijo Alejandro de inmediato. Pago lo que sea. Gabriela lo miró con una mezcla de sorpresa y desconfianza. Luego, levantó una vieja pañalera de tela descolorida que Belén había dejado caer en el piso. Gabriela llevó a Alejandro a una pequeña sala de espera vacía, dejando a Belén bajo el cuidado de una enfermera. Cerró la puerta de cristal. Tienes que ver esto, le dijo Gabriela. Abrió la pañalera y vació su contenido sobre una mesa de centro. Fue un inventario sombrío de la pobreza extrema. Cayeron 3 pañales húmedos y baratos, un biberón de plástico rayado que contenía un poco de leche rebajada con agua, un mapa del metro de la ciudad, doblado y roto en las esquinas, un acta de nacimiento arrugada, y un documento oficial, sellado por el gobierno de la ciudad. Un certificado de defunción. Elena murió hace 2 días, dijo Gabriela, en voz baja. Murió en una clínica pública inundada en Ecatepec. No había camas, no había oxígeno. Sus pulmones simplemente se rindieron. Alejandro miró el certificado. El papel parecía pesar 1000 kilos. Esta niña, Belén, continuó Gabriela, tomó a su hermana pequeña, memorizó la ruta del metro y cruzó toda la ciudad bajo esta tormenta para encontrarte. Su madre le dijo que tú eras su única esperanza. Alejandro se pasó las manos por el rostro. El frío de su anillo de oro le quemó la piel. Las voy a proteger, dijo Alejandro. Las llevaré a mi casa, contrataré a los mejores médicos. Gabriela negó con la cabeza. Su expresión se volvió sombría. No es tan fácil, Alejandro. Hay un problema mucho más grande y más peligroso que el dinero. Gabriela sacó otro papel de su carpeta. El padre biológico de la bebé apareció esta mañana en la clínica de Ecatepec, cuando se enteró de la muerte de Elena. Se llama Felipe. ¿Dónde estaba él cuando Elena estaba enferma?, preguntó Alejandro, sintiendo que la ira comenzaba a reemplazar al dolor. En la cárcel, o borracho, o ambas cosas, respondió Gabriela con asco. Es un manipulador. Tiene un historial de violencia doméstica y fraude. Nunca le importaron las niñas. Pero ahora, Elena está muerta. Y Elena tenía una cuenta de Afore. Alejandro entendió de inmediato. El fondo de retiro y los beneficios de supervivencia. Felipe sabe que si tiene la custodia de las niñas, puede reclamar ese dinero, explicó Gabriela. El sistema de tribunales familiares en este país está roto, Alejandro. Felipe es el padre biológico. Ante la ley, él tiene el derecho. Y ya sabe que las niñas están aquí. Antes de que Alejandro pudiera procesar la información, un ruido fuerte provino del vestíbulo. Gritos. Una voz masculina, exigente y agresiva, resonaba contra las paredes de mármol. Alejandro salió de la sala de espera, seguido de cerca por Gabriela.
En la entrada del hospital, forcejeando con 2 guardias de seguridad, estaba un hombre de unos 30 años. Llevaba una chamarra de cuero barata y empapada. Olía a tabaco rancio y a alcohol barato disfrazado con mentas. Era Felipe. «Suéltenme, cabrones», gritaba Felipe, haciendo un espectáculo para las enfermeras y los pocos pacientes que miraban. «Soy el padre. Me acaban de avisar que mis hijas están aquí. Quiero ver a mis niñas». Belén, que estaba sentada en una silla cercana, se encogió. Por primera vez en toda la noche, la máscara de frialdad de la niña se rompió. El terror puro brilló en sus ojos. Se hizo un ovillo, intentando hacerse invisible. Alejandro vio la reacción de la niña. Vio el miedo. Y algo antiguo y feroz despertó dentro de él. Caminó hacia la entrada. Sus pasos eran lentos, medidos, pesados. Se detuvo a 2 metros de Felipe. Felipe dejó de forcejear y miró al hombre del abrigo caro. Evaluó el reloj en la muñeca de Alejandro, la tela de su ropa. La codicia brilló en los ojos del padre biológico. «¿Tú quién eres?», preguntó Felipe, alzando la barbilla en un intento de intimidación. «Tú trajiste a mis hijas, dámelas, son mías, la ley dice que son mías». Felipe dio un paso adelante, intentando empujar a Alejandro. Alejandro no se movió ni 1 milímetro. Era más alto, más ancho, y poseía el tipo de poder que no necesita levantar la voz. «No tienes hijas», dijo Alejandro. Su voz era un susurro profundo y letal. Felipe soltó una risa nerviosa y miró a los guardias. «Este rico me quiere robar a mi familia», gritó Felipe, buscando la simpatía de los presentes. «Llamen a la policía. Tengo derechos». Alejandro no discutió. No intentó razonar con un parásito. Miró al jefe de seguridad del hospital, un hombre corpulento que conocía bien la influencia de Alejandro en la junta directiva. «Sáquenlo», ordenó Alejandro. «Pero señor», dijo el guardia, dudando, «es el padre. Si llamamos a la policía». «Dije que lo saquen», repitió Alejandro. Su tono no admitía debate. «Si vuelve a poner un pie en esta propiedad, los despido a todos. Cierren las puertas. Bloqueen los elevadores. Nadie entra y nadie sale sin mi autorización». Los guardias asintieron. Agarraron a Felipe por los brazos y lo arrastraron hacia la salida. «Te vas a arrepentir, imbécil», gritaba Felipe mientras lo empujaban hacia la tormenta. «Voy a hundirte. Voy a recuperar lo que es mío». Las pesadas puertas de cristal se cerraron y los seguros magnéticos se activaron con un golpe seco. El hospital quedó sellado. Alejandro se giró hacia Belén. La niña lo miraba con los ojos muy abiertos. Él no le sonrió. Sabía que una sonrisa falsa no le serviría de nada a una niña que conocía la crueldad del mundo. Solo asintió con la cabeza, una promesa silenciosa de que la guerra había comenzado. Las horas pasaron lentamente. La noche fue una agonía de monitores cardíacos y consultas médicas en susurros. Alejandro pagó todo por adelantado. Compró el tiempo que los pulmones de Carmen necesitaban para sanar. Finalmente, la luz del amanecer comenzó a filtrarse por los ventanales. Era un amanecer gris, sucio. La lluvia había disminuido hasta convertirse en una llovizna fría que cubría la Ciudad de México con un manto de niebla. Alejandro estaba de pie frente al cristal, sosteniendo un vaso de café negro que se había enfriado hace horas. Miró hacia la calle. Su corazón dio un vuelco. Afuera, más allá de las rejas de hierro del hospital, había luces parpadeantes. No eran luces de ambulancias. Eran luces rojas y azules de patrullas de policía, y junto a ellas, los potentes reflectores blancos de 3 camionetas de noticias. Felipe no se había ido a dormir. Había ido a buscar a la prensa sensacionalista. Alejandro observó cómo Felipe se paraba frente a las cámaras de televisión. El hombre estaba empapado, temblando, interpretando el papel de su vida. Lloraba lágrimas falsas mientras señalaba hacia el hospital privado. Alejandro no podía escuchar las palabras a través del cristal blindado, pero sabía exactamente lo que Felipe estaba diciendo. Estaba vendiendo la historia perfecta para devorar en un país dividido por la desigualdad. El multimillonario tecnológico, el hombre de los rascacielos de Santa Fe, había secuestrado a las hijas de un pobre hombre trabajador, el rico aplastando al pobre. La narrativa era veneno puro, y los medios la iban a beber a litros. El teléfono en el bolsillo de Alejandro comenzó a vibrar. Era su equipo de relaciones públicas. Luego vibró de nuevo. Era el presidente de la junta directiva de su empresa.
La tormenta mediática acababa de estallar. Alejandro apretó la mandíbula. Miró la tarjeta del metro que aún sostenía en su mano izquierda. El nombre, la fecha, la deuda de sangre. Toda su vida, había creído que el dinero era un escudo impenetrable. Creía que su riqueza podía aislarlo de las consecuencias, del dolor, de la humanidad misma. Pero mientras miraba las cámaras de televisión apuntando hacia él como rifles de francotirador, Alejandro comprendió la aterradora verdad. Su dinero no podía comprar su salida de este pecado. Si quería salvar a estas niñas, si quería redimir el alma que había enterrado hace 6 años, iba a tener que perderlo todo. El teléfono en el bolsillo de Alejandro comenzó a vibrar. Era su equipo de relaciones públicas. Luego vibró de nuevo. Era el presidente de la junta directiva de su empresa. La tormenta mediática acababa de estallar. Alejandro apretó la mandíbula. Miró la tarjeta del metro que aún sostenía en su mano izquierda. El nombre, la fecha, la deuda de sangre. Toda su vida, había creído que el dinero era un escudo impenetrable. Creía que su riqueza podía aislarlo de las consecuencias, del dolor, de la humanidad misma. Pero mientras miraba las cámaras de televisión apuntando hacia él como rifles de francotirador, Alejandro comprendió la aterradora verdad. Su dinero no podía comprar su salida de este pecado. Si quería salvar a estas niñas, si quería redimir el alma que había enterrado hace 6 años, iba a tener que perderlo todo. Apagó el teléfono con un movimiento seco y lo guardó en el bolsillo interior de su abrigo. La decisión estaba tomada. Las siguientes 48 horas fueron una guerra de desgaste en los pasillos burocráticos de la Ciudad de México. Gabriela, la trabajadora social, movió cielo y tierra en los juzgados familiares. Con su conocimiento profundo de las grietas del sistema y el peso de los abogados de Alejandro presionando a los jueces, lograron un milagro legal. Obtuvieron una orden de acogimiento familiar temporal. El viaje en auto desde el hospital en el Pedregal hasta el departamento en Polanco fue un trayecto envuelto en un silencio sepulcral. La lluvia seguía castigando la ciudad, golpeando los cristales blindados del vehículo con una furia rítmica. En el asiento trasero, Belén iba sentada rígida como una tabla de madera. No soltaba a su hermana pequeña, quien respiraba con mayor facilidad gracias a los medicamentos, pero seguía frágil. Los ojos oscuros de Belén escaneaban las calles inundadas, las luces de neón borrosas, y finalmente, el imponente edificio de lujo donde el auto se detuvo. El penthouse de Alejandro era un mausoleo de concreto pulido, mármol negro y ventanales inmensos que dominaban el horizonte gris de la capital. No había colores cálidos, no había fotografías en las paredes, no había rastros de vida. Era el refugio perfecto para un hombre que había decidido dejar de sentir. Pero para Belén, ese lujo estéril no era un hogar, era territorio hostil. La primera noche, Alejandro le preparó la inmensa habitación de huéspedes. Había sábanas de hilo egipcio, almohadas de pluma y una cama lo suficientemente grande para que las 2 niñas durmieran seguras. Alejandro cerró la puerta con suavidad, esperando que el cansancio las venciera. A la mañana siguiente, cuando entró para ver cómo estaban, la cama estaba perfectamente tendida, intacta. Encontró a Belén durmiendo en el suelo del inmenso vestidor, en el rincón más oscuro y alejado de las ventanas. Había arrastrado un par de cobijas gruesas para hacer un nido sobre la madera fría. Tenía a Carmen abrazada contra su pecho, protegiéndola con su propio cuerpo. Y a su alrededor, escondidos estratégicamente entre los zapatos de diseñador de Alejandro, había pedazos de pan, 2 manzanas a medio comer y 3 botellas de agua. Alejandro se quedó paralizado en el umbral de la puerta. Sintió un nudo áspero en la garganta. Belén estaba racionando la comida. Su mente, forjada en la escasez brutal de la periferia, le dictaba que la abundancia era una trampa temporal. Mapeaba las salidas, dormía cerca de la puerta y acaparaba recursos. Comprendió en ese instante que el dinero no borraba el trauma. No podía simplemente comprar la confianza de una niña que había visto a su madre morir por falta de oxígeno. Alejandro tuvo que aprender a habitar su propio espacio de una manera completamente nueva. Dejó de usar sus pesados zapatos de cuero dentro del departamento. Comenzó a caminar en calcetines, pisando suavemente sobre la madera para no asustar a la niña con pasos fuertes. Aprendió a no acercarse por la espalda. Aprendió a dejar la comida sobre la mesa y alejarse,
dándole a Belén el espacio para tomarla sin sentirse amenazada. Mientras esta frágil danza de supervivencia ocurría en el silencio del penthouse, el mundo exterior ardía en llamas. Los noticieros matutinos repetían el rostro de Felipe una y otra vez. El padre biológico lloraba lágrimas de cocodrilo frente a las cámaras, exigiendo que le devolvieran a sus hijas. La narrativa era un festín para el resentimiento social del país. El magnate tecnológico despiadado, el hombre de los rascacielos de Santa Fe, robando a las hijas de un hombre humilde. La presión corporativa llegó a su punto de quiebre un martes por la mañana. Alejandro se sentó frente a la pantalla de su despacho para una reunión virtual de emergencia. Al otro lado de la conexión, estaban los miembros de la junta directiva de su conglomerado médico. Los rostros en la pantalla eran máscaras de preocupación financiera y cálculo frío. Le explicaron que las acciones de la empresa estaban cayendo en picada. La fusión multimillonaria con un grupo inversor extranjero estaba a punto de colapsar por el escándalo mediático. «Tienes que entregar a las niñas al sistema estatal», le dijo el presidente de la junta, un hombre de cabello canoso y voz implacable. «Deja que el gobierno se haga cargo de ellas en un orfanato», continuó el presidente. «Limpia tu imagen, Alejandro. Emite un comunicado diciendo que fue un malentendido. No puedes sacrificar el trabajo de toda tu vida por un par de huérfanas que ni siquiera conoces». Alejandro apartó la mirada de la pantalla brillante. A través de la puerta entreabierta de su despacho, vio a Belén. La niña estaba sentada en el suelo de la sala, dándole un biberón a Carmen con una concentración absoluta y feroz. Recordó a Elena, la madre de las niñas. Recordó el algoritmo de optimización que él mismo había aprobado para aumentar los márgenes de ganancia. Un código frío y perfecto que no veía rostros humanos, solo números. Un código que le arrebató el seguro médico a una madre desesperada y la condenó a morir en una clínica pública inundada. Alejandro volvió a mirar a los hombres en la pantalla, hombres que eran exactamente iguales a él hace apenas unos días. «Mi vida no es esta empresa», dijo Alejandro. Su voz era grave, serena y cargada de una finalidad absoluta. «Mi vida terminó hace 6 años en una carretera», continuó, «y apenas estoy empezando a recuperarla. Renuncio a mi cargo como director general, con efecto inmediato». Cerró la computadora portátil de golpe. El silencio en el despacho fue ensordecedor. Acababa de perder su imperio. Había perdido su poder corporativo, su estatus en la élite y la obra de su vida. Pero al respirar profundo, por primera vez en 6 largos años, sintió que el aire le llenaba los pulmones por completo. Esa misma tarde, la tensión acumulada en el penthouse tomó una forma física e ineludible. Al final del pasillo principal, había una puerta de madera oscura, que siempre estaba cerrada con llave. Era la antigua habitación de su hija biológica. Alejandro había mantenido ese cuarto intacto. Era un santuario congelado en el tiempo, un monumento a su propia culpa. Nadie había entrado ahí desde el día del accidente. Pero Belén, con su instinto inagotable de mapear cada rincón de su entorno, se detuvo frente a la puerta. Alejandro salió de la cocina y la encontró intentando girar la perilla de bronce. «¿Qué hay aquí adentro?», preguntó la niña. No lo miró a los ojos. Su tono era directo, callejero, desprovisto de cualquier timidez infantil. Alejandro sintió que el pecho se le oprimía como si estuviera en el fondo del océano. «Es el cuarto de mi hija», respondió en un susurro áspero. «Ella murió hace mucho tiempo». Belén soltó la perilla lentamente. Se giró para mirarlo. Sus ojos oscuros, que habían visto demasiada muerte para su corta edad, lo evaluaron con una frialdad analítica. «Los cuartos vacíos no sirven para nada», dijo la niña, encogiéndose de hombros. «Solo juntan polvo y tristeza», continuó Belén. «Mi mamá decía que el espacio es para los vivos. Si no lo abres, es porque tienes miedo». Las palabras de la niña de 7 años fueron un golpe de realidad brutal. Atravesaron las defensas de Alejandro con la precisión de un bisturí. Alejandro metió la mano temblorosa en el bolsillo de su pantalón y sacó una pequeña llave dorada. Caminó hacia la puerta. Le temblaban los dedos. Metió la llave en la cerradura y giró. El mecanismo cedió con un chasquido metálico. La puerta se abrió con un crujido lento. El olor a talco antiguo, a tela guardada y a encierro lo golpeó en el rostro. La habitación estaba en penumbras. Había una cuna blanca intacta,
juguetes de madera apilados en una esquina y ropa pequeña doblada perfectamente sobre una silla. Alejandro dio un paso hacia adentro y sus rodillas simplemente dejaron de funcionar. Cayó pesadamente sobre la alfombra, frente a la cuna vacía. Y por primera vez en 6 años, el muro de contención se rompió. Lloró con sollozos roncos, desgarradores y feos, que resonaron contra las paredes de concreto de su fortaleza. Lloró por la hija que mató en la carretera. Lloró por la madre que su empresa dejó morir. Lloró por el tiempo perdido en la oscuridad. Belén no se asustó ante el colapso del gigante. En su mundo, la gente se rompía todo el tiempo. Se acercó lentamente, con pasos silenciosos. Se paró junto a él, y le puso una mano pequeña y cálida sobre el hombro tembloroso. No dijo nada, solo se quedó ahí, anclándolo a la tierra. Esa misma noche, juntos, comenzaron a guardar las cosas en cajas de cartón. Estaban desmantelando el santuario. Estaban haciendo espacio para los vivos. La verdadera prueba de fuego llegó 2 semanas después, en la madrugada. Un cortocircuito masivo en el cuarto de máquinas del edificio activó la alarma general de incendios. El sonido fue ensordecedor, una sirena aguda, mecánica y penetrante, que cortó la oscuridad del penthouse como un cuchillo al rojo vivo. Las luces de emergencia comenzaron a parpadear en los pasillos, tiñendo las paredes de un color sangre intermitente. El ruido detonó el trauma más profundo y primitivo de Belén. En las calles de Ecatepec, las sirenas nunca significaban ayuda. Significaban peligro inminente. Significaban redadas policiales, ambulancias que llegaban demasiado tarde, o desalojos violentos en medio de la noche. Su instinto de supervivencia tomó el control absoluto de su cuerpo. Alejandro salió de su habitación corriendo, descalzo, buscando a las niñas. Vio a Belén en el pasillo principal. La niña había metido a Carmen apresuradamente en la vieja pañalera de tela. Se había puesto sus zapatos gastados y corría hacia la puerta principal del departamento. Sus ojos estaban desorbitados. Respiraba con jadeos cortos y rápidos. Estaba lista para escapar hacia la noche lluviosa de la ciudad, dispuesta a desaparecer en el asfalto antes de confiar en el sistema. «Belén, espera», gritó Alejandro, intentando que su voz superara el ruido ensordecedor de la alarma. La niña se arrinconó contra la pesada puerta de roble. Abrazaba la pañalera contra su pecho como si fuera un escudo. Temblaba de pies a cabeza, como un animal acorralado. «Nos tenemos que ir», gritó Belén, con la voz rota por el pánico absoluto. «Nos van a sacar. Nos van a lastimar». Alejandro se detuvo en seco. Entendió en una fracción de segundo que si daba un paso en falso, si intentaba agarrarla por la fuerza, la perdería para siempre. No intentó razonar con ella usando lógica. No usó su voz de autoridad corporativa. En lugar de eso, en medio del pasillo iluminado por las luces rojas de emergencia, el gigante de 1,90 m se dejó caer de rodillas sobre la madera dura. Se quedó a 2 metros de distancia. Abrió los brazos por completo, exponiendo su pecho, mostrando las palmas de las manos vacías. Demostró con su lenguaje corporal que no era una amenaza. No ofreció palabras vacías, solo ofreció refugio. «Nadie te va a lastimar aquí», le dijo Alejandro. Mantuvo la voz firme, profunda y suave, proyectándola por debajo del ruido de la sirena. «No tienes que correr nunca más», continuó. «Te lo juro por mi vida. Suelta el miedo, Belén. Yo la sostengo. Yo me quedo». La niña lo miró a través de la luz roja intermitente. Vio al hombre que había renunciado a su imperio por ellas. Vio al hombre que había llorado frente a una cuna vacía. Vio a un adulto que, por primera vez en su corta vida, no le estaba exigiendo nada. Lentamente, la tensión rígida abandonó los hombros de Belén. Dio un paso tembloroso hacia él. Luego otro. Finalmente, se derrumbó contra el pecho de Alejandro. Soltó un llanto profundo y gutural. Un llanto que había contenido desde el día que vio a su madre cerrar los ojos en aquella clínica pública. Alejandro cerró los brazos alrededor de las 2 niñas. Las envolvió en un abrazo inquebrantable, enterrando el rostro en el cabello húmedo de Belén, mientras la sirena seguía sonando a su alrededor. A la mañana siguiente, la guerra legal llegó a su fin definitivo. Gabriela y el equipo de abogados de Alejandro habían cavado profundo en el pasado de Felipe. No necesitaron sobornar a ningún juez. Solo necesitaron buscar la verdad que el sistema ignoraba por pereza. Encontraron los expedientes ocultos en los juzgados del Estado de México, denuncias previas por violencia doméstica severa,
fraudes con tarjetas de crédito y un intento documentado de cobrar un seguro de vida falso hace 3 años. Presentaron las pruebas irrefutables ante el juez familiar. La fachada de padre víctima y humilde de Felipe se desmoronó en cuestión de minutos. El juez dictó la terminación absoluta e irrevocable de sus derechos parentales. Felipe fue escoltado fuera del tribunal por los guardias de seguridad, gritando maldiciones y amenazas que ya nadie escuchó. Su circo mediático había terminado. El mazo del juez golpeó la madera oscura del estrado. Alejandro fue nombrado tutor legal y permanente de Belén y Carmen. La cuenta de retiro y los beneficios de supervivencia de Elena fueron transferidos a un fideicomiso intocable, destinado exclusivamente para la educación futura de las niñas. La justicia, por una rara y hermosa vez en esa ciudad, había funcionado. Pasaron los meses. Era una mañana de domingo. La temporada de lluvias había regresado a la Ciudad de México, lavando el smog de las calles. Pero esta vez, el sonido del agua golpeando los inmensos ventanales no traía dolor, traía paz. El Pontuzón Polanco ya no era un mausoleo estéril. Había juguetes de colores brillantes esparcidos por la alfombra persa de la sala. Había dibujos infantiles pegados con cinta adhesiva en las paredes de concreto pulido. El silencio opresivo había sido reemplazado por el balbuceo constante y alegre de Carmen, cuyos pulmones ahora estaban completamente sanos y fuertes. En la cocina de diseño italiano, Alejandro llevaba puesto un delantal sobre su ropa de casa. Estaba intentando hacer panqueques en una sartén de hierro, y el olor a masa ligeramente quemada llenaba el aire cálido del departamento. «Se te están quemando otra vez», dijo Belén. La niña estaba sentada en el banco alto de la isla de la cocina. Balanceaba las piernas en el aire mientras comía una manzana. Su rostro ya no tenía esa dureza hipervigilante de las calles. Era, por fin, el rostro relajado de una niña de 7 años. Alejandro suspiró, fingiendo frustración, y tiró el panqueque negro a la basura. «Fui un genio de la tecnología médica», murmuró Alejandro con una sonrisa de medio lado. «Debería poder dominar una simple sartén». Belén soltó una carcajada limpia y brillante que iluminó toda la habitación. Alejandro se giró para mirarla, y su vista se detuvo en la puerta del inmenso refrigerador de acero inoxidable. Pegada con un imán de colores en forma de estrella, estaba la vieja tarjeta de movilidad integrada, el plástico gastado del metro de la ciudad. El reverso aún mostraba su nombre escrito con tinta azul, y la fecha de su peor tragedia. Pero al mirarla ahora, Alejandro supo que ya no era una maldición, ya no era un recordatorio de la muerte o de la negligencia. Era el documento fundacional de su familia, el billete de tránsito que había cruzado la ciudad bajo la tormenta, para traer la salvación a su puerta. Alejandro sirvió un nuevo plato de desayuno, esta vez sin quemar, y se sentó a la mesa junto a sus hijas. Había perdido su empresa. Había perdido su estatus en la élite de Santa Fe. Había perdido su escudo de indiferencia y todo el dinero que creía importante. Y a cambio, había ganado la única cosa por la que valía la pena quedarse en este mundo. Había elegido sentir, había elegido amar, había elegido vivir.